La noche de los miércoles en la 8 Bierzo es la noche de última hora. Tiempo para la conversación tranquila, serena y sosegada en torno a un tema de actualidad. Y creemos que la crisis económica y los problemas industriales que sufre la comarca son suficientemente importantes para dedicarles el programa de hoy. Representantes de los sindicatos, de la Administración y también del Colegio de Economistas de la provincia de León serán los protagonistas, como decimos, de un tema que será a partir de ahora lo que ocupe a la 8 Bierzo, última hora dedicado al sector industrial. Buenas noches, comienza en este instante en la 8 Bierzo el programa Última Hora. A partir de este instante y con el apoyo de 4 invitados, de 4 contertulios, esta casa quiere acercarse al sector industrial del Bierzo. Las últimas noticias relacionadas con el mismo han sido desalentadoras y está la crisis vivida en la factoría LM, que se saldó hace escasamente un mes con el despido de más de 350 trabajadores. A la crisis derivada del fin de la minería y del cierre de las centrales térmicas, la primera puso el punto final definitivo en el 2018, aunque se arrastró casi en el Bierzo los últimos 20 años, y la segunda que estamos viviendo en la actualidad con el desmantelamiento de las centrales de Anllares y también ya de Compostilla 2, pues ha supuesto un incremento en esa crisis económica extraordinaria que vive una comarca a la que se ha solapado la pandemia y que ha golpeado, si cabe, de forma pues magnífica o como un tsunami a todo nuestro territorio. Una crisis, la de la pandemia, cuando no habíamos salido de la anterior crisis económica que también había golpeado sobremanera al sector industrial del Bierzo. Para intentar arrojar algo de luz, para saber en el punto que nos encontramos, nos acompañan hoy en la 8 Bierzo, vía telemática, el director general de Industria de la Junta de Castilla y León, Alberto Burgos. Alberto, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hola, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar con vosotros para charlar un ratillo sobre la industria del Bierzo. En la sede de Comisiones Obreras y de UGT, los secretarios comarcales de los dos sindicatos, Ursicino Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Omar Rodríguez, secretario comarcal de la Unión General de Trabajadores. Buenas noches, Omar. Buenas noches. Y aquí en la 8 Bierzo, a nuestro lado, la decana del Colegio de Economistas de León, Nuria González. Nuria, buenas noches. Muy encantado buenas noches. de contar contigo de nuevo. Igualmente. Si os parece, para hacer un pequeño diagnóstico sobre la situación, vamos antes a la sede de los sindicatos. Ursicino Sánchez, Omar Rodríguez, ¿en qué momento estamos? Pues en un momento complicado, una situación en la que la comarca del Bierzo industrialmente se encuentra en una situación muy complicada. Como tú avanzaste en la introducción, primero fue la crisis de la minería, que dejó la comarca tocada, después vienen las térmicas, que deja la comarca más tocada todavía, y lo último que hemos vivido pues es la crisis de LM, que por suerte y de momento la empresa continúa, pero bueno, son 350 empleos que se han perdido, que son 300 empleos industriales que generaban una riqueza a la comarca que no van a seguir generando. Nosotros las expectativas siempre las hemos tenido en una reindustrialización, pero de momento estamos viendo que no llega, que no se apoya esa industrialización y que no se trabaja en realizarla. Omar. Bueno, buenas noches de nuevo otra vez. La verdad es que se podría resumir diciendo que sigue lloviendo sobre mojado. Seguimos arrastrando ya los problemas con la crisis que vivimos anteriormente, de la que no habíamos salido. A eso, como tú bien dices, se volvió a juntar el tema del cierre de las explotaciones mineras, el de las centrales térmicas y la pandemia que han dejado pues el tejido industrial de nuestra comarca, ya de por sí muy debilitado, en una situación muy lamentable. Y lo peor de todo, pues ya diciéndolo, las pocas perspectivas de futuro que existen actualmente y parece ser para más adelante para esta comarca. Nos vamos con el director general de Industria, señor Burgos.
ese diagnóstico que desde la parte sindical se está realizando, ¿cuál es la visión de la Administración autonómica respecto a un sector industrial del Bierzo que en este momento está claro que sufre? Pues no cabe duda que venimos de un punto de partida complicado, como bien han dicho los compañeros, del cierre de la industria minera, del cierre de las térmicas, pero yo creo que ahora, aunque parezca raro, y creo que se abre una ventana de oportunidades. Creo que estamos en un momento donde de una manera o de otra pueden venir fondos de la Unión Europea, fondos de la Junta, fondos del Estado, sobre todo a esos territorios de transición justa. Entonces yo creo que ahora estamos en un momento donde tenemos que ser capaces entre todos de aprovechar esos fondos que van a venir para darle un poco la vuelta al partido, pero no cabe duda que el Bierzo pues viene de unos años de bastantes complicaciones industriales, y la última que hemos tenido, que bueno, más o menos se ha solventado, pero que es la de LM, pero se ha solventado con 350 despidos, como decían los compañeros, que eso viene ya un poco más por consecuencias de la pandemia, de la crisis económica, que no sufre solo el Bierzo, sino toda la comunidad y todo el Estado, y por desgracia, pues mucho me temo que habrá otras industrias, tanto en el Bierzo como en otras partes de la región, que mostrarán una serie de debilidades que nos tendremos obligados a enfrentarla e intentar darle soluciones. Ya viene conllevado por toda esta crisis pandémica, que se ha convertido en una crisis económica que va a poner en serias dificultades a parte de la industria. Nuria, es tu turno. Bueno, yo creo que coincido con quienes han intervenido con anterioridad de que la zona del Bierzo, bueno, pues una zona económicamente deprimida por muchas razones. Yo creo que ya volver una vez más a mencionar lo de la minería ya queda un poco lejano en el tiempo, ¿no? Me suena un poco a historia repetida, aunque es cierta, forma parte de la historia del Bierzo. El tema de las centrales térmicas era algo previsible porque las centrales térmicas estaban ligadas fundamentalmente a la producción de electricidad generada con el carbón. Si el carbón desaparece, tarde o temprano acabarán desapareciendo las centrales térmicas. Y luego, bueno, pues los casos que han salpicado un poco la política industrial más recientemente, bueno, pues son una prueba de que hombre, yo quiero entender que esta situación que dramáticamente afecta a un volumen importante de trabajadores también responde, ¿vale? Pues, o tiene lazos con otra situación que es, bueno, por las subastas eólicas, la capacidad de abastecer que tienen determinadas empresas bajo determinada demanda energética y que puntualmente fueron atendidas por un repunte y que ahora mismo, cuando ese repunte no existe, bueno, pues lógicamente no se puede cubrir la oferta de empleo, ¿no?, que sería deseable. Y por otra parte, yo quería conectar quizás un elemento que sí que ha emergido, que ha sido con la pandemia la crisis del sector turístico, donde se ha apoyado mucho también el Bierzo, es decir, uno de los pilares de la economía del Bierzo ha sido fundamentalmente el turismo y su vínculo con el Camino de Santiago y con todo lo que supone el vínculo turístico. Por lo tanto, el panorama no es bueno, pero yo creo que siempre he preferido ver el vaso medio lleno y aprendamos lecciones. Es decir, no vale solo con lamentarse, no vale solo con confiar en los fondos europeos. A mí me entristece profundamente basar el crecimiento y el futuro de una región en los fondos europeos que puedan venir y pienso que tenemos que aprender lecciones aprendidas y ponernos a trabajar por sacar esto adelante, ¿no? Que yo creo que la autocomplacencia en el dolor no sirve para nada. Y ahora enlazo contigo y ya los compañeros que están tanto vía telemática como en el exterior, en la sede de los sindicatos, intervenís cuando lo deseéis. Pero Nuria, ¿por qué en este momento parece tan escasamente atractivo el Bierzo para que se instalen empresas? Bueno, pues porque el Bierzo está situado geográficamente en una zona donde el atractivo que promovió su desarrollo era fundamentalmente un recurso energético y cuando no había vías se construyeron para darle salida a ese recurso. Al hilo un poco de esa industria minera se han ido generando un tejido industrial y ha ido generándose todo un tejido productivo que se ha sustentado, bueno, pues nutriéndose fundamentalmente del sector energético. Cuando falla el sector energético, que lógicamente además es el que más empleo directo genera y el que es muy difícil reconvertir y reindustrializar, porque es muy difícil, esto no es una cosa del Bierzo, es una cosa en general de la reconversión minera en todos los sitios donde ha habido que acometerla, bueno, pues tienes una
una situación un poco dramática en el territorio, ¿no? Entonces, yo creo que es una suma de muchos elementos en los cuales el pasado histórico ha condicionado tremendamente. ¿Por qué no resulta atractivo? Porque necesitaríamos, yo no creo que no resulte tampoco atractivo, es decir, lo que hay que buscar son las iniciativas que se adapten al territorio. Situaciones como regiones de las del Bierzo, estoy convencida que no vamos a inventar ninguna solución nueva, habrá otros territorios en el mundo, en Europa, que hayan pasado por una situación parecida, con unas condiciones similares y donde se han buscado salidas. Lo que pasa que las salidas lo que requieren es bueno, pues un talante de voluntariedad por parte de todos los agentes que se sientan implicados, tiene que existir un talante y una voluntariedad de todas las administraciones jerárquicamente, independientemente del color que las lidere, tiene que existir, bueno, pues un diagnóstico de la situación que sea técnico y que no sea electoral o político, y con todas esas herramientas pues sentarse y ponerse a trabajar, o sea, porque al final podemos tener la sensación de que todo el mundo habla mucho de las cosas, pero existen pocos proyectos sobre el terreno colaborativos a nivel administrativo, colaborativos a nivel de agentes sociales y que realmente exista esa voluntad de sacar el terreno. Iniciativas las puede haber, las ha habido, las hay empresarios que tienen iniciativas. ¿Con qué obstáculos se encuentran? Pues yo creo que fundamentalmente se encuentran con las barreras administrativas, se encuentran con la falta de apoyo institucional y se enfrentan muchas veces a un desacuerdo tanto entre los agentes sociales, que cada uno tira para su lado, como para los partidos políticos que lideran distintas administraciones territoriales y que cada una, bueno, pues juega para su equipo, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que nos está llevando a la locura, más allá de que realmente es un territorio complejo. Vamos a contraponer a Alberto Burgos, director general de Industria de la Junta de Castilla y León. Bueno, yo, hombre, en parte estoy de acuerdo con Nuria, porque al final en las últimas crisis empresariales o industriales que hemos tenido en el Bierzo es un problema de demanda, es un problema que al final esas empresas no tienen carga de trabajo suficiente debido a su dependencia al sector energético, que a lo mejor necesitamos en el Bierzo una diversificación industrial a otros sectores que no sufran tanto con todos estos temas energéticos, pero sí quiero decir que hay proyectos en el Bierzo. Yo la semana pasada he estado reunido con alguien que quería poner una industria en el Bierzo. Hace un mes también hemos tenido otros contactos con posibles inversores que se querían situar en el Bierzo. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que cualquier proyecto industrial tiene un periodo de maduración de 3 a 5 años. O sea, desde que alguien quiere instalarse o pretende instalarse en un territorio hasta que realmente ves la fábrica acabada y funcionando, pues nos van 3 o 5 años. Y ya si es un desarrollo de un suelo industrial, pues nos vamos casi a 7 años. Por lo cual, al final, la política industrial o la industrialización o reindustrialización de una zona es un proceso excesivamente lento, por desgracia. Porque al final todos los trámites, la legislación, trámites administrativos, pues son mucho más lentos de lo que a todos nos gustaría, pero sí que hay inversores, hay empresas, tenemos varios proyectos ahí en cartera que estamos trabajando desde el gobierno regional para instalarse en el Bierzo. Entonces yo creo que hay oportunidades, tenemos intenciones, hay colaboración entre las instituciones para revitalizar industrialmente el Bierzo. Estoy de acuerdo con Nuria, que no puedes basarte ni en los fondos europeos ni ningún proyecto industrial se puede basar en las subvenciones para ser rentable, tiene que ser rentable por sí mismo, si no valvamos. Sí es verdad que nos pueden ayudar como una palanca para poder conseguir esas inversiones para el Bierzo, o que sea más fácil o más atractivo el poder situar una empresa en el Bierzo con esos fondos europeos que van a llegar muy específicamente para esos espacios de transición justa como puede ser el Bierzo. Y aun con todos los problemas, o sea, al final el Bierzo es una zona, bueno, que tiene una trayectoria industrial muy importante. Yo soy de Ávila y realmente ya me gustaría tener la mitad de industria que tiene el Bierzo para Ávila. Es decir, sí que venimos de una serie de crisis industriales, pero el Bierzo al final tiene un potencial industrial dentro de Castilla y León que es muy importante y que nosotros del gobierno regional lo que tenemos que hacer es intentar de potenciar, facilitar, hacer de catalizadores de cualquier proyecto que quiera implantarse en el Bierzo, que para nosotros es uno de los territorios prioritarios para intentar ayudarle a volver a tener la industrialización que tenía antes. Ursicino, Omar, sindicatos. Bueno, la verdad es que escuchando hablar a los compañeros de tertulia, me parece que de aquí a 5, 6, 7 años pues parece ser que el Bierzo va a despegar. Y la verdad y la realidad es que el Bierzo necesita, o le urgen, o tiene necesidades actualmente. Está muy claro que aquí, y siempre pasa lo mismo, siempre ponemos el carro delante de los bueyes. Es decir, se cierran las minas
y no se prevé que se va a cerrar las minas ni qué se van a hacer con los trabajadores del sector de la minería, sobre todo con los excedentes. Se cierran las centrales térmicas y aquí se cierran, pero no se sabe qué se va a hacer con los trabajadores de las auxiliares, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Efectivamente, todo el mundo somos conscientes de que el Bierzo, y lo tenemos claro, y es que lo llevamos reclamando no solamente ahora, ni este año, ni cuando se habla de transición, ni cuando se ha hablado de que llegan los fondos de resiliencia, sino hemos dicho que el Bierzo necesita infraestructuras que nos comuniquen y que nos saquen por nuestra zona geográfica pues a los puertos por el que se mueven las mercancías. Seguimos reclamando y lo hemos reclamado y llegará, o espero que no, mejor dicho, no llegue, que se adecúen y se arreglen los accesos a las explotaciones de las pizarras, que actualmente es un sector industrial que está acogiendo muchísimo empleo y que tiene unos accesos que son prácticamente tercermundistas, donde los trabajadores echan muchísimo tiempo para ir a trabajar y para volver, y luego las mercancías que salen de allí pues tienen muchísimas dificultades. Y al final, y esperemos que no vuelva a repetir, no nos pase pues como ha pasado con otro tipo de industrias que por nuestra ubicación y por su mala posibilidad para sacar mercancías pues busquen otro tipo de ubicaciones. Estamos hablando de polígonos y en la era en la que estamos, y los polígonos que hay en la comarca del Bierzo, y es así de duro y de cruel, no tienen ni fibra óptica. Entonces, ¿en qué situación nos encontramos? El turismo, todo el mundo habla del turismo, pero es que el turismo en el Bierzo, que efectivamente es un potencial, no va a acoger la demanda de empleo o los demandantes de empleo que se encuentran en las listas del paro. Y ese es el problema. Y nos encontramos con el siguiente problema, que si hablamos a 3, 5, 7 años, lo estamos viendo año a año, la despoblación que está existiendo en el Bierzo. Si tenemos que esperar más, pues se quedará aquí el que se pueda quedar, y con unas circunstancias y unas situaciones bastante lamentables. ¿Usicino? Bueno, pues la verdad es que escuchando los anteriores ponentes viene a decir lo que ha dicho mi compañero Omar, ¿no? Que esto parece ser que dentro de unos años vamos a ser aquí la flor y nata del país. Pero yo creo que efectivamente esto tiene que haber sido antes, tiene que haber sido mirado antes y haber puesto la venda mucho tiempo antes del que ahora se está poniendo. Ahora mismo, efectivamente, las infraestructuras que se crearon para sacar los productos que aquí se generaban están totalmente obsoletas, no se ha invertido nada en ellas. Es triste decir que se tarda más de León a Ponferrada, Ponferrada a León, que son 100 kilómetros escasos, que casi de León a Madrid, que son 300, una infraestructura ferroviaria obsoleta totalmente, que no da ventaja ninguna a poder instalarse empresas de manufacturación grandes o de grandes volúmenes que puedan sacar sus productos por esa red, por la red ferroviaria. La situación pues complicada para todo el mundo. El turismo, sí, pues tenemos que vivir el turismo, tenemos que trabajar con el turismo. El sector agrario, que no hemos hablado de él, la infraestructura totalmente de la industria agroalimentaria, complementaria, no solamente a lo que es la recolección de los productos agrarios, sino la transformación de los mismos. No se ha apostado para nada por ellos. Me parece buenas palabras y me gusta escucharlas por parte de la Administración, que somos territorio prioritario y que vamos a tener objetivos prioritarios para la reindustrialización de la comarca. Pero igual que mi compañero digo lo mismo, 3 años yo creo que es mucho tiempo. Esto tenía que haber empezado mucho antes, no tenían que haberse o no tenemos que trabajar de qué color político nos va a gobernar ni nos va a dejar de gobernar, sino que tiene que ser un acuerdo entre todas las partes, una lucha unida entre todos, y entre todos podremos conseguir algo, pero como cada uno miremos para nuestros propios intereses, nos vamos a encontrar con que dentro de 5 o 6 años no va a hacer falta industrias en el Bierzo porque no va a haber población que pueda trabajar en ellas. Con lo cual, volvamos a la despoblación y, bueno, pues una comarca muerta, una comarca de jubilados y una comarca de gente, pues, migrante. Nuria.
Bueno, yo me gustaría hacer alguna reflexión en torno a lo que se ha dicho. Vamos a ver, en primer lugar, la situación en la que nos encontramos respecto de los planes de reindustrialización en la minería es corresponsabilidad, en primer lugar, de los sindicatos que participaron en su momento de los planes de reconversión y que dieron su visto bueno y firmaron lo que tenían que firmar, y en segundo lugar de las distintas administraciones que fueron las que pusieron el dinero tanto que venía de Europa como que ponían los respectivos ministerios y también las correspondientes administraciones autonómicas. Luego aquí no podemos más que atribuirnos la responsabilidad a todos aquellos que durante muchos años participamos de los planes de reconversión de la minería pensando que la minería no iba a acabar nunca porque era un recurso estratégico, o que bien cuando se declararon reservas estratégicas, todo el mundo pensó que las reservas de carbón de la provincia de León eran más estratégicas que las que tenía la cuenca del Ruhr en Alemania o las que podía tener en Francia. Coincido totalmente con el planteamiento de los sindicatos en el sentido de mis compañeros o de los compañeros de los sindicatos al apuntar un elemento muy importante que es la digitalización. Se supone que existe un compromiso por parte de la Junta de Castilla y León de la digitalización. Es cierto que posiblemente uno de los grandes retos, y cuando hablamos de despoblación, cuando hablamos de falta de desarrollo de las actividades económicas en el medio rural, sin duda alguna la clave está en la digitalización. No podemos estar en el siglo XXI posicionado sin red de alta velocidad y sin prestar servicios, pero me atrevería a decir que no solamente al sector industrial, sino que el sector turístico se ve gravemente afectada por esa falta de digitalización, que parece que llega, pero que luego cuando te reúnes con los alcaldes de los ayuntamientos de la provincia de León, incluidos supongo que algunos del Bierzo, pues te dicen, sí, el plan de digitalización va a llegar, pero todavía no está aquí. Bueno, yo creo que eso es un reto que tenemos que lanzar, ¿no? En cuanto a los accesos de las explotaciones de pizarra, pues también coincido, porque yo soy consciente de que así lo han manifestado empresarios del sector, de que no tienen acceso. Es decir, yo creo que las políticas públicas están para proveer y sustituir lo que no puede sustituir la iniciativa privada. Y en ese sentido, lo que creo es que el reto de la administración pública, me da igual que sea un ayuntamiento, porque yo ahí ya en competencias administrativas no entro, bien sea el ayuntamiento, bien sea la Diputación, bien sea la Junta de Castilla y León, bien sea el Gobierno de España, tiene que valorar cuáles son las infraestructuras que tiene que poner al servicio de las empresas y lo que pretende vender a sus electores en esas regiones, que realmente está haciendo algo por ellos, ¿no? Y luego, en cuanto al tema de las infraestructuras y las vías férreas, bueno, pues tendremos que ponernos de acuerdo en este país primero en qué es lo que queremos dar prioridad en el sistema de infraestructuras, porque durante años todo el dinero que vino de Europa vino para construir autopistas cuando Europa apostaba por el transporte por ferrocarril. Ahora que apostamos por el transporte por ferrocarril, que parece revelarse, además de por la vía de carretera, como un elemento menos contaminante, más compatible con la transición justa, resulta que hemos abandonado y estamos abandonando en la provincia de León vías férreas que pueden contribuir y dinamizar el desarrollo. Y estoy hablando en concreto en la zona del Bierzo, bueno, pues en Ponfeblino, me parece que es el proyecto, ¿no? Es decir, una vía que daba salida a la producción de carbón se abandona y ahora volvemos a resurgir el proyecto para volver a gastar el dinero doblemente cuando sabemos que era una infraestructura básica que ponía en comunicación una comarca, ¿vale?, con Ponferrada, y que por supuesto también demanda otras infraestructuras, pero tendremos no que pedir por pedir, sino pedir en el marco de unas prioridades de infraestructuras consensuadas y en las que se impliquen todas las administraciones, porque aquí no vale solo que la Unión Europea ponga la pasta, porque la pasta de la Unión Europea la pagamos todos los españoles y todos los europeos con nuestros impuestos, y esto es muy importante decirlo. Es decir, cuando se alude a los fondos europeos y a la financiación que viene, no podemos olvidarnos de que los presupuestos públicos del Gobierno español, igual que los presupuestos autonómicos y los presupuestos europeos, se financian con lo que todos y cada uno de los empresarios, pero también de los consumidores europeos, trabajadores, familias, pensionistas, pagamos con nuestros impuestos. Entonces, no se puede hablar tan alegremente del dinero público y pensar que el dinero público lo va a resolver todo o que con una subvención creamos una infraestructura. Seamos coherentes y conscientes de que el dinero viene de donde viene y que tenemos que, bueno, pues efectivamente promover un diálogo social o un diálogo económico que favorezca y que establezca prioridades que atiendan esas cosas que mis compañeros han mencionado antes y en las que coincido totalmente. Director General de Industria, se ha hablado de infraestructuras de comunicación y tanto viarias como los proyectos de digitalización que no llegan a los polígonos industriales. Bueno, pues la verdad que
estando de acuerdo en la base de lo que han comentado los compañeros, al final en el tema, por empezar por alguna parte, por el tema de digitalización, al final la digitalización no deja de ser un factor de competitividad que necesitamos llevar a todos los polígonos para que nuestras industrias y nuestras empresas sean realmente competitivas, porque al final cada vez las industrias están más digitalizadas, se están implantando soluciones de industria 4.0, de tecnologías disruptivas que necesitas de inteligencia de las cosas, de IoT, o sea, al final todo eso necesitas una banda ancha, una fibra óptica, necesitas una alta capacidad de datos que tenemos que hacer posible que llegue a todos los polígonos. Hay un plan para que llegue absolutamente a todos los polígonos, no es nada fácil porque ahí entran otros problemas ya más complejos con las operadoras, porque por mucho que sean las subvenciones no están dispuestos a llegar a ciertos territorios o a ciertos polígonos, porque bueno, pues, Castilla y León, como sabéis, es una comunidad muy extensa y ahí tenemos problemas también con las operadoras para que por mucho que subvencionamos para poder llegar con banda ancha o con fibra óptica a ciertos sitios, pero realmente es un factor de competitividad y estamos trabajando en ello porque creemos que es fundamental. De hecho, habrá territorios donde no lleguen esa falta de competitividad, pues nos puede ocasionar alguna deslocalización, que de luego es lo último que queremos, con lo cual para nosotros es una prioridad y esperemos que poder llegar a todos los polígonos. En cuanto a las infraestructuras que decían, pues también ahí no puedo estar más de acuerdo. Al final, como han dicho los compañeros del sindicato, creo que a día de hoy, según están los costes de transporte, tener una salida a puerto es completamente fundamental para la competitividad de nuestras industrias. Al final, el transporte o el transporte de mercancías por tren, al final es claramente el más competitivo, claramente el que tiene menores costes y es el que tenemos que aprovechar. Y para eso tienes que tener una salida a puerto para poder sacar tus productos a otros continentes. Por lo cual, en esa parte, completamente de acuerdo. Ahora, en cuanto a los fondos públicos que decía Nuria, de los fondos europeos, esos fondos no se pueden gastar de cualquier manera. O sea, esos fondos cuando vengan vienen con unas normas, con una normativa europea, con una normativa de reglamento de exenciones, porque tú no puedes subvencionar a empresas porque eso alteraría la competencia con otras empresas hasta unos límites porque se convertirían en ayudas de Estado. No puedes subvencionar ciertas cosas y no se pueden utilizar los fondos europeos o los fondos que vienen, que como bien ha dicho, pues, es dinero de todos de la manera que tú quieras. Al final hay unas reglas del juego que tú tienes que respetar, que al final lo que hace es potenciar esas industrias, potenciar esas infraestructuras, pero no puedes alterar el mercado. Con lo cual, en cuanto a todo el tema de infraestructuras, totalmente de acuerdo, es en lo que estamos trabajando. En el Bierzo hay muchos municipios con pequeños polígonos rurales. Desde la Administración hemos sacado ya las bases de unas subvenciones donde para mejorar de los polígonos, para crecimiento de polígonos, para cualquier tipo de mejora, la que sea, siempre que sea mejora, ¿no? Que no sea mantenimiento, pues subvencionamos hasta el 50% de esos costes, que me parece muy importante, que hasta ahora no la teníamos, que es nueva, que se ha sacado este año para todos los municipios de menos de 20.000 habitantes o mayores de 20.000 habitantes, y lo que van a hacer es un polígono nuevo donde costearíamos la mitad de esas obras, y eso nos permitirá meter que todos nuestros polígonos o aquellos polígonos donde realmente las entidades locales o las diputaciones tengan algún proyecto para mejorarle, pues puedan tener todos los servicios para que las industrias que se instalen allí sean completamente competitivas y tengan todos los servicios que necesitan y no necesiten irse a otras localizaciones. Nuria, si quieres puntualizar algo. En este sentido, la escasez o los problemas de infraestructuras son un freno en este momento para la instalación de proyectos industriales. Yo creo que es excepto, bueno, la digitalización es clave en la instalación de algunos proyectos industriales porque la intensidad tecnológica de muchas de las actividades industriales es alta y por lo tanto se requiere, lógicamente, de un proceso de digitalización. Y por otra parte las infraestructuras siempre, es decir, las vías de comunicación y salida de la producción siempre han sido un elemento determinante, básico para la logística y, como bien ha señalado el consejero y señalaban antes los compañeros de los sindicatos, para la competitividad, ¿no? Y entonces hay que buscar una salida, pero claro, no nos podemos quedar ahí. Yo lo que veo es que siempre, o a lo mejor lo veo como ciudadana un poco de a pie, ¿no? Que siempre nos quedamos en el hecho de reivindicar una salida. Bueno, pero es que, y me parece lógico, es decir, hay que buscar la logística, pero esa logística de salida se tiene que basar en un estudio objetivo, técnico, que busque la mayor eficiencia del dinero que gastamos. Es decir, no vale con construir autopistas solo porque queremos una autopista, no vale construir una vía férrea solo porque pensamos que la salida a la producción por el puerto de Vigo pueda ser mucho más rentable que por el puerto de La Coruña, por el puerto de Asturias, es decir, todas esas cosas requieren, además de la reivindicación lógica que hay que hacer, y ahí tienen que jugar el papel los que lo tienen que jugar,
Todo eso tiene que ir apoyado con un plan estratégico. Yo no sé llamarle un plan estratégico o llamarle un plan de acción o no llamarle un plan, sino con un consenso que lógicamente vaya avalado con los datos que permitan no solo dar salida a lo que pueda venir de Ponferrada, sino que además permita dar salida a todo lo que afecta a lo circundante a Ponferrada o que incluso beneficie a la provincia, ¿vale? Porque está muy bien priorizarse y mirarse qué es lo que tenemos que hacer. Hoy estamos en el Bierzo y es lo que tenemos que hacer, ¿no? Cuando estamos en León, pues decimos lo mismo de León. Pero yo creo que además tenemos que ser conscientes de que competimos con otras regiones. No somos ni la única provincia ni la única región de Europa para los fondos europeos, de España para los fondos ministeriales de la transición justa y de León, que tenemos problemas y problemas muy graves. Entonces uno tiene que ser consciente de que por supuesto hay que pelear hasta el final, pero bueno, que hay que pelear sabiendo que son muchos los competidores en la Junta de Castilla y León, que como bien ha señalado el director general, es muy amplia y las necesidades son muchas, ¿no? Y entonces creo que bueno, que en ese sentido hay que hacer un ejercicio también de autocrítica y de mejora, que eso es lo realmente importante. Vamos a hacer, si os parece, compañeros, una pequeñita pausa y retomamos con este última hora dedicado al sector industrial en la comarca del Bierzo. Estamos en última hora hablando del sector industrial del Bierzo, lo hacemos con la decana del Colegio de Economistas de León, Nuria González, el director general de Industria de la Junta de Castilla y León, Alberto Burgos, y los secretarios comarcales de la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, Omar Rodríguez y Ursicino Sánchez. Los fondos europeos, los fondos para la transformación y la resiliencia y los fondos de transición planean en cualquier momento, cada vez que se habla de industria, pues desde que se sabe que existen. Hago la pregunta extensiva para los cuatro, nos vamos hasta los sindicatos. ¿Qué saben los secretarios comarcales de UGT y comisiones obreras en el Bierzo acerca de las posibilidades que esos fondos puedan repercutir y ser visibles en el, no sé si en el medio plazo o en el largo plazo, sería mejor en el corto plazo, en la comarca del Bierzo, en algún proyecto que se pueda materializar? ¿Cuáles son las noticias que a nivel sindical tienen? Pues las noticias que a nivel sindical tenemos sobre esos fondos de resiliencia europeos es lo primero que la Junta de Castilla y León, por lo que tenemos, ha quedado casi fuera de ellos, que es difícil acceder a ellos, como han comentado algunos de los ponentes, y que son fondos que vienen concretamente para unas situaciones concretas que por suerte no se van a poder utilizar, no se puede ver cómo se malgastaron otros en glorietas y en pabellones, pero que es una situación complicada que ahora mismo no estamos aprovechando las oportunidades que nos están brindando para poder atraer esos propios fondos por falta de inversiones que van sujetos a que existe una inversión primero para luego recibir el fondo, y con lo cual ahora mismo las inversiones en la provincia de León y en la comarca del Bierzo no son las que realmente desearíamos que fuesen, y la situación ahora mismo es complicada. No es una situación de decir que tenemos los fondos para hacer lo que querramos, no, es muy complicado, y esperemos que vaya cambiando poco a poco con la ayuda de las administraciones. Omar, para completar. Poco más. Lo ha resumido prácticamente y lo ha dicho todo mi compañero Ursi en este caso. Es decir, lo que nos ha llegado es decir que la presentación o el acceso a esos tipos de fondos tienen que ser proyectos que estén muy bien documentados, muy bien argumentados, de que cumplan los requisitos que marca las convocatorias por parte de la Unión Europea, y además que muchos de ellos conllevan una parte de cofinanciación importante por la parte que presente o que se presente a esos proyectos. También nos han dicho que en algunas ocasiones se pueden presentar, digamos, proyectos mixtos, igual el director general nos lo puede aclarar un poco más, es decir, que pueden ser proyectos en combinación entre alguna administración y alguna empresa, y que podrían acceder a ellos, pero que
realmente, y como se ha comentado ya aquí, es complicado y difícil el acceso a ellos. Nos vamos con el director general de Industrias, señor Burgos. Bueno, pues la verdad que el tema de los fondos europeos nos daría casi para otros 3 programas de estos. A ver, voy a intentar resumir. En el día de hoy todavía prácticamente no se ha desarrollado gran parte o casi nada de los fondos europeos. De momento lo que hay es, digamos, una cierta nebulosa, una cierta... nos han dicho hay que correr, que hay que hacer, vienen los fondos europeos, que tenéis que estar todos preparados, las empresas se han puesto a correr, pero no sabemos si tenemos que correr 5.000 metros, si es una maratón, si tenemos que girar a la derecha, si tenemos que girar a la izquierda. O sea, realmente, para desgracia, tenemos un documento que aprobó la Unión Europea donde viene una serie de componentes, pero no tenemos las reglas del juego todavía bastante definidas o casi ninguna regla del juego definidas. A día de hoy han salido muy poquitas convocatorias, sobre todo las que han salido son dirigidas al comercio y alguna parte de turismo rural, pero han salido muy poquitas. Al final, estos fondos europeos tienen que respetar los reglamentos de la Unión Europea. O sea, las intensidades de las ayudas son las que son de momento, salvo que haya algún cambio. Es decir, al final, para dar una ayuda a una empresa o un proyecto de empresas, tiene que cumplir los reglamentos europeos, que son el reglamento de minimis o los reglamentos de exenciones, con lo cual las intensidades de las ayudas, salvo que algo cambie, van a ser mucho menores de lo que la gente se piensa. En cuanto al tema de a lo mejor por centrarnos un poco más en industria, todos estos fondos al final tienen que salir por concurrencia competitiva. O sea, en principio el gobierno no puede dárselas a un proyecto, a otro proyecto, porque sí. O sea, al final tiene que salir unas bases y unas convocatorias donde podrán concurrir competitivamente pues, proyectos que pueden haber del Bierzo, de Ávila, de Andalucía o de Cataluña. Y concurrerán a esos fondos y, bueno, pues luego con las baremaciones o la concurrencia competitiva que marque el Estado, pues se lo llevarán unos o se lo llevarán otros. Ahora mismo, al final, la comunidad autónoma como Castilla y León, realmente los pocos fondos que tenemos o bien nos han utilizado, o sea, realmente nos han dejado poca visibilidad, porque o bien lo están gestionando, digamos, las grandes cifras desde el Gobierno de España, o bien nos han hecho una encomienda para que nosotros gestionemos esos fondos, porque el Gobierno de España no es capaz de gestionarlos, pero que nos han dado ya la regla de juego. Nos dicen, pues las ayudas para eficiencia energética, estas son las bases, señores, esto es lo que tienes que hacer, lo único que lo gestionas tú, pero ya nos vienen en qué nos tenemos que gastar ese dinero, quién es el beneficiario de ese dinero y de qué manera lo podemos hacer. Con lo cual, a día de hoy, el papel de la comunidad es, que no es poco, es de facilitador, de hacerte intermediario, de intentar que ningún proyecto que quiera acceder a los fondos europeos se quede en el desconocimiento, intentar llegar al Ministerio todos aquellos proyectos que nos presenten las industrias de Castilla y León, del Bierzo, de cualquier parte, para que tengan conocimiento allí. Entonces, de momento tenemos como comunidad poca visibilidad. Tener en cuenta que, por ejemplo, en industria ahora se ha aprobado el primer PERTE del vehículo eléctrico. Para que tengáis una idea, los diferentes PERTES que llaman ellos, que son proyectos estratégicos que va a sacar con estos fondos europeos, tienen que cumplir, tienen que ser más de 40 millones de euros, tienen que tener 5 pymes en el proyecto, tienen que tener un centro del conocimiento, es decir, una universidad, un centro tecnológico, por lo cual son proyectos bastante envergadura y bastante complejos. Es decir, que 40 millones con 5 pymes, y el problema es que como las intensidades ya vienen marcadas de Europa y no se han cambiado, las pymes de la región que no tengan un tamaño suficiente no van a poder o van a tener muy difícil esa parte de cofinanciación que es necesaria para acceder a esos fondos europeos. Con lo cual, de momento hay mucha nebulosa y no sé si al final vamos a ser capaces de llegar a buen puerto en este momento todos esos fondos que van a venir, que en teoría deberían de servir para la transformación del sector productivo español. Entonces, bueno, ya digo, podríamos estar así otros 2 programas, pero un poco la síntesis de todo. ¿Es tan complicado, decana del Colegio de Economistas de León, esto de los fondos europeos? Realmente es complicado, pero bueno... Por las expectativas generadas que se han hecho, claro, y ahora al ver la Este realidad... es el problema. Este es el problema. O sea, ahora se está empezando a pinchar el globo. Este es el problema. Es decir, si recuerdas, en otro programa en el que yo participé contigo sobre el tema de los fondos europeos, hice una visión un poco realista que fue muy duramente castigada por mis contertulios y por más personas, ¿no? Porque a veces de contar la verdad es duro. Pero es así, es decir, Europa lo que hace es dotar de un fondo extraordinario como nunca antes a todos los países de la Unión Europea para combatir las consecuencias de la crisis del coronavirus, y fruto de ellos el Fondo de Resiliencia, los Next Generation y otra serie de fondos. ¿Qué es lo que pasa? Que la Unión Europea no es tonta, estamos compitiendo con 27 países de la Unión Europea. Es decir, el punto de realismo es, señores, Castilla y León es una región más dentro de las cientos de regiones que forman parte de Europa.
Quizás antes de, sin meterme en esa profundidad, ¿no?, en la que, como bien señalaba, pues podemos hablar de ello durante horas y horas, yo lo que sí que me llama muchísimo, poderosamente la atención, son dos cosas que han dicho quienes me han precedido, que es, esto nos ha pillado. ¿Cómo es posible que en este país todavía nos sigan pillando con las realidades europeas? Es decir, las regiones europeas, y yo soy conocedora de algunas de ellas, trabajan al margen de lo que pueda venir de la Unión Europea. Es decir, un plan de resiliencia ya lo están haciendo muchísimas regiones francesas, un plan de resiliencia lo están haciendo los Länder alemanes, independientemente de crisis COVID o no COVID. Es decir, esto de tenemos que correr, y me ha hecho es muy elocuente, ¿no?, la de hay que correr para presentar cosas. ¿Cómo es posible que una administración, me da igual regional, municipal, local, autonómica, incluso un Estado como el Estado español, tenga que correr para competir en fondos europeos? Esto lo que muestra es una debilidad tremenda, no solamente del país, sino de la región, de la provincia, de la comarca y de como queramos llamarlo. No se puede trabajar a golpe de petición, es decir, uno tiene que tener ya una visión de cuál es la situación que tiene, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, dónde están sus oportunidades, tener ya planes presentados y cuando llega a esa situación, acelerar esos planes, pero ya tener, pues como bien señalaba el subdirector, si tiene que haber 5 pequeñas empresas, si tiene que haber conexión con una universidad, pues tenemos universidades en Castilla y León. Ahora nos damos cuenta de que es necesario para concurrir a proyectos europeos que la colaboración universidad-empresa por ambas partes, tanto por parte de la empresa como parte de la universidad, hay que fomentarla y hay que estrecharla. Ahora que nos piden eso es cuando nos ponemos a trabajar. Yo creo que todos coincidimos en que la colaboración entre las administraciones debería ser algo que ya debería existir cuando hay una problemática económica y que la colaboración entre la universidad y la empresa debería de existir muy estrechamente y debería estar súper desarrollada desde hacía un montón de tiempo. Y sin embargo, lo que me sorprende es que seguimos trabajando a golpe de directiva europea o de llamada europea, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que terminar con la sensación, o siempre quiero hacer la lectura, de que corrijamos este tipo de actitudes. Posiblemente no podamos llegar a yo creo que hay proyectos que ya han entrado como PERTEs dentro del Ministerio para poder ser presentados, pero hay que dinamizarlos y, sobre todo, quienes promueven este tipo de proyectos necesitan la complicidad de las administraciones y de los agentes sociales. O sea, no se puede poner un proyecto empresarial e inmediatamente dedicarse a francotirear todo lo que se pueda presentar en cualquier iniciativa. Y muchas veces es el espíritu excesivamente crítico lo que destroza las iniciativas. Y esto yo creo que como decana tengo que decirlo, y seguro que algún empresario y posiblemente alguna comarca me lo agradezca. Hacen esfuerzos, los alcaldes hacen esfuerzos por poner cosas, no encuentran el apoyo de la administración, no encuentran los canales de ayuda suficientes. Hay empresarios que quieren poner proyectos y se encuentran la oposición sistemática, pero es por sistema, es decir, más que por la realidad de lo que uno tiene que trabajar. Por supuesto que poner en marcha cualquier proyecto productivo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero cuando lo que se quiere hacer es generar empleo y riqueza en una región, todo el mundo tiene que sentarse a la mesa de negociar sabiendo que va a tener que renunciar a algo, ¿no? Y yo creo que como decana tengo que reivindicar bueno, pues a mis conciudadanos ese ejercicio de renuncia, que es muy importante para que haya proyectos, porque yo creo que no voy a decir que haya proyectos dinamizadores y Europa quiere grandes proyectos. ¿Por qué? Porque los grandes proyectos generan mucho empleo, sacan rápidamente de una situación de crisis una comarca o una región o una provincia y producen efectos muy positivos sobre la economía europea, pero no es fácil. Seguro que la Administración, Alberto Burgos, director general de Industria de la Junta de Castilla y León, tiene algo que puntualizar a Nuria González. Sobre todo por aclarar, cuando yo he dicho lo de correr o eso, al final no quería hacer un símil, lo que quiero decir es que las expectativas que se habían creado ha hecho que todas las industrias realmente se empiecen a montar proyectos desde cero, con lo cual todo el mundo estaba corriendo sin unas reglas del juego. Obviamente al final, pues como bien decía Nuria, hay PERTEs que se han presentado a la comunidad. De hecho, me atrevería a decir, por lo que hemos hablado con el Ministerio, que creo que somos la comunidad que más PERTEs ha presentado, que desde el Gobierno regional estamos apoyando, pero sí es verdad que como no estaban las reglas del juego definidas, muchas empresas han empezado de cero, han empezado a montar proyectos, han ido como pollos sin cabeza. Nosotros los hemos intentado dirigir. La transferencia de conocimiento universidad-empresa la llevábamos trabajando tiempo, está funcionando muy bien. Había proyectos, realmente los proyectos que se van a presentar o que tienen más posibilidades son aquellos proyectos que ya estaban maduros. O sea, realmente son proyectos empresariales o industriales que se estaban gestando sin fondos europeos, que se iban a hacer igual sin los fondos europeos. Lo único que en vez de hacerlo en 10 años, lo vamos a acelerar para hacerlo en 3 y al final somos capaces de que esos fondos vengan a
vengan a Castilla y León. Ahora bien, Europa te dice, quiero grandes proyectos, sí. Pero claro, pues ahora llega Renault o llega LM que hemos estado hablando y le decimos, le damos 3.000 millones de los fondos europeos. ¿Y por qué no se lo o a Telefónica? ¿Y por qué se lo das a Telefónica y no se lo das a Vodafone? O sea, cuidado que todas las intensidades de las ayudas tienen que cumplir las directivas europeas para, al final, salvaguardar la competencia y el mercado. Es decir, tú al final no puedes beneficiar con estas ayudas europeas a una industria local contra otra industria dentro de la misma zona euro. Entonces, por lo cual, al final, esas intensidades de las ayudas no son tan grandes porque no puedes distorsionar el mercado con esas ayudas. Entonces, bueno, vamos a ver de qué manera vienen, de qué manera lo articulan, porque esos proyectos lo que ellos sí que quieren es que abarque toda la cadena de valor. Es decir, si, por ejemplo, el vehículo eléctrico pues entra desde la extracción del mineral del litio hasta la fabricación del vehículo. Entonces, al final, al llevar toda la cadena de valor, ese PERTE, pues sí, al final son muchos empleos, son muchas industrias auxiliares, pero cuidado con las intensidades de las ayudas y con las cofinanciaciones que van a ser muy problemáticas para las pymes y sobre todo en Castilla y León, donde las pymes, por desgracia, no tienen el tamaño que en otros sitios que nos van a perjudicar a la hora de conseguir esa financiación ajena o esa financiación bancaria que van a necesitar sí o sí para poder complementar estas ayudas europeas o acceder a aquellos fondos europeos, porque no olvidemos que hay una gran parte que viene en subvenciones al fondo perdido, pero hay otra gran parte que vienen en préstamos reembolsables o parcialmente reembolsables, donde las industrias o las pymes industriales pueden acceder a ellos. Pero vamos, de momento la realidad es que a día de hoy no hay ninguna convocatoria ni ninguna bases relativas a industria publicadas por el Ministerio, con lo cual, ante la ejecución que nos pide Europa, empezamos a ir un poco retrasados y un poco sin tener la visibilidad suficiente de por dónde van a ir los tiros o por dónde los va a combinar el gobierno. ¿Querías, Nuria? Sí, bueno, simplemente matizar que cuando habla del vehículo, de la cadena de valor, bueno, no olvidemos que todo esto se enmarca en un objetivo de la Unión Europea, que es la economía circular. Y la economía y la descarbonización significa que los proyectos que prioriza la Unión Europea tienen que ser minimizando las emisiones de CO2. Es decir, que hemos añadido una restricción más, y es que aquí no vale cualquier cosa, sino que vale cualquier cosa que además implique una contribución a la transición ecológica, a la descarbonización de la economía y a una economía circular. Y lo segundo que quiero decir es que prueba de que el Gobierno de España y que incluso la Administración regional ha actuado un poco a carreras, es que hay proyectos de digitalización, proyectos de hubs digitales, en los cuales la Unión Europea ha pedido 18 candidaturas para el país de España y se han lanzado 32. ¿Por qué? Porque nadie ha querido filtrar. Es decir, al final nos encontramos con que hay una falta de responsabilidad de las administraciones, porque Europa pide un número de proyectos y las administraciones, que no buscan comprometerse más allá de que se presenten bien de iniciativas, primero el Gobierno de España no filtra el número que le pide Europa y segundo las administraciones autonómicas como canalizadoras de eso tampoco lo hacen. Es decir, y esta es la realidad, ¿no? Más allá de que, como él ha señalado también, los proyectos que se van a presentar son los proyectos que ya estaban maduros. Luego, ¿eso qué nos quiere decir? ¿Que vale cualquier cosa que se presente? No. Y los proyectos maduros que han requerido tiempo de maduración, que es lo que yo pido. Es decir, que tengamos suficiente visión para crear proyectos maduros y que cuando venga una convocatoria como esta, esos proyectos maduros tengan la viabilidad para acceder a los fondos europeos. Y te lo pregunto a ti, Nuria, y se lo pregunto también al director general. ¿Hay algo proyectado o con expectativas dentro de esos proyectos para instalar en el Bierzo o para ampliar? ¿Director? Yo puedo haber oído algo, pero desde luego nunca consolidé suficiente, ¿no? Ahí, pues cuando decía al principio que había muchas oportunidades, pero a ver las que se van materializando. Yo he estado reunido con diferentes proyectos que se pueden implantar en el Bierzo. Hay proyectos que dependen de que se puedan implantar de los fondos europeos, por lo cual tiene un error, porque si tu viabilidad o tus líneas plan al final depende de las subvenciones, mal empezamos, pero hay otros proyectos que no necesitan ningún tipo de financiación, que cualquier tipo de ayuda de los fondos europeos le viene bien para acelerar todos los procesos y que están interesados en la zona del Bierzo. O sea, al final lo que sí que ha hecho un poco todos estos fondos europeos es hacer un poco ha movido un poco el cazo, y entonces las industrias o la gente que al final ha podido tener cash, por decirlo de alguna manera, está buscando sus oportunidades de inversión. Entonces sí que les hay PERTEs que parte de las industrias que están instaladas en el Bierzo participan de alguno de ellos en algún proceso. Quiere decir, imaginaos que hay PERTEs donde participan 30 empresas o 30 industrias. Entonces, bueno, están participando dentro de PERTEs que se van preparando a espera de que el gobierno saque las convocatorias, con lo cual, bueno, hay una serie de expectativas que a ver
cómo se va hilvanando todo se viene desde arriba abajo. O sea, la Unión Europea ya da el dinero, da sus reglas, ahora falta el gobierno que ponga sus reglas y luego a ver qué papel nos dejan a las comunidades para poder dinamizar esos proyectos o apoyarlos, o simplemente vamos a ser menos catalizadores, facilitadores, o de dar visibilidad a esos proyectos que encantados, pero que no nos van a dejar a lo mejor actuar más. O sí, no lo sé. El problema es que todavía de momento no nos han dado esa visibilidad para saber qué papel nos van a dejar jugar en esa gestión. Nuria, ¿tú tienes algún detalle más? No, lo único que puedo decir... ¿Que puedas hacer público, no, lógicamente? Bueno, vamos a ver, yo creo que hay algunas realidades conocidas de que hay, bueno, que se busca crear pues algunas asociaciones en sectores tecnológicos punteros, quiero decirte, me refiero en general a la provincia de León, o que se ha buscado, bueno, pues algunos proyectos relacionados con el sector industrial. Lo que pasa que, bueno, son proyectos en los cuales, bueno, pues en un caso es necesario madurarlos un poco más, ¿vale? Y en otros casos yo creo que lo que hace falta es parte, en cierto sentido, diálogo, mucho diálogo, y en segundo nivel, bueno, pues un poco de implicación a nivel político, estatal y quizás de la Junta de Castilla y León, y posiblemente, bueno, pues la voluntad de sacarlo adelante. Es decir, yo creo que puede haber... hay una cosa que yo sí que quiero dejar muy claro, y es que el dinero existe más allá de los fondos europeos. Parece que todo tiene que ir condicionado por los fondos europeos. Pues yo siento tener que decir, o me alegro de decir, ¿no?, que hay capital más allá de los fondos europeos, y el dinero está ahí. Lo que pasa es que hay que saber salir a buscarlo y hay que convencer a los inversores con proyectos que realmente resulten atractivos e interesantes. Y eso exige un conocimiento del grado de dónde se mueven los capitales internacionales, una fuerte presencia y movimiento en los lobbies de Bruselas, porque muchas grandes empresas, los lobbies agroalimentarios, los lobbies industriales, los lobbies de ciberseguridad, bueno, pues los lobbies logísticos, ¿dónde están? Están en los sitios que no están en España, que están fuera de España. ¿Hasta qué punto León o el Bierzo tiene sus canales para hacer presión y tener información de esos lobbies para colocar esas ideas más allá de una comisión técnica de la Unión Europea, que no dejan de ser tecnócratas que van a valorar con un criterio riguroso los proyectos que se les presenten? Vamos a ir hasta la sede de los sindicatos. No sé si estas últimas intervenciones del director general de Industria y de la decana del Colegio de Economistas de la provincia de León, secretarios de comisiones obreras y UGT, dejan abierta alguna esperanza a corto plazo. Esperanza no podemos perder. Creo que exactamente la esperanza del último se pierde. Que dejan algo abierto, la puerta abierta a un futuro más alentador. Sí, pero yo, por lo que veo y porque lo he escuchado en las dos intervenciones, es un futuro alentador, pero no a corto o medio plazo, sino a largo plazo. Entonces, bueno, bienvenido sea. Es cierto, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Nuria, de que tiene que haber una implicación de todas las administraciones y todos los entes sociales para poder sacar adelante esos proyectos, pero también no es menos cierto que para poder apoyar un proyecto lo más normal, lo más lógico es que se conociese. Entonces, yo no sé si las propias administraciones conocen todos los proyectos o unos nos los ocultamos a otros para luego venderlos políticamente, que ese creo que ese ha sido el problema y el gran problema de la comarca. A partir de ahí, pues esperanza, sí, ilusión también, y ganas de que esto cambie, pues también, pero bueno, yo creo que a medio, corto plazo, por lo que he estado escuchando en esta conversación, no. 30 segundos para poner el punto final, lo mismo que Ursicino, si estas últimas intervenciones pues abren esa puerta a la esperanza, que para tu compañero de mesa en este caso es a largo plazo, si existe, para la UGT. Pues también las intervenciones que hemos visto hoy por parte de la Administración, sobre todo, que son, no nos olvidemos, los que tienen competencias en generar empleo y en a poder facilitar el hecho de que se instalen empresas con todos sus permisos y demás, pues me genera esa inquietud de ver que las cosas se van retrasando más en el tiempo. Como siempre, es decir, aquí se habla mucho de diálogo, de consenso y demás. Yo creo que por diálogo y por parte de los sindicatos nunca ha faltado el apoyo total y más para la situación que estamos viviendo ahora mismo en la comarca del Bierzo.
Pues diálogo y conversación serena es lo que hemos mantenido a lo largo de estos casi 50 minutos para hablar del sector industrial del Bierzo. En la sede de los sindicatos estaban Omar Rodríguez y Ursicino Sánchez, secretarios comarcales de UGT y Comisiones Obreras. Le agradezco su presencia, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a vosotros, buenas noches. También 1.000.000 de gracias desde la 8 Bierzo al director general de Industria de la Junta de Castilla y León, Alberto Burgos, por acompañarnos la totalidad del programa. Alberto, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y encantado de participar en la tertulia. Ha sido un placer contar con usted aquí en el estudio. Nuria González, decana del Colegio de Economistas. Una vez más, 1.000.000 de gracias. Como siempre, y esperemos un placer que los venir al espectadores pues se hayan hecho o tengan una mejor realidad de cuál es la situación y por dónde puede caminar ese futuro. Nuria, muchísimas gracias por invitarme, claro que sí. Y a todos ustedes les emplazamos para un nuevo Última Hora que llegará el próximo miércoles aquí a las pantallas de la 8 Bierzo a partir de las 22:30. Que pasen la mejor semana posible.